¿Qué capítulo estamos estudiando, mis amados hermanos? El capítulo 12 de Mateo. Hoy, primeramente, el Señor lo vamos a terminar. Amén. Ya para empezar, primeramente, Dios, la próxima semana al capítulo 13. Iniciamos este capítulo con los líderes religiosos acusando a los discípulos de Jesús con violar el día de reposo. ¿Recuerda usted? ¿Sí? ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Que ellos no tenían autoridad para determinar lo que era hacer lícito el día de reposo, sino solamente Jesucristo, porque Él es el Señor del día de reposo. Después lo acusaron ¿de qué lo acusaron? De echar fuera a los demonios por Belcebú, que es Satanás, amén, ¿sí? Y Él les demostró que si Él echaba a los demonios por el poder de Dios, Él era el Señor, Él era el Mesías. ¿Cuánto dicen amén? Y Él mostró el corazón que ellos tenían, que era un corazón, ¿qué, hermano? Maligno, perverso, engañoso, ¿sí? ¿Ellos por qué no querían creer en Jesucristo? ¿Por falta de evidencia? No, ya tenían demasiada evidencia de que Él era el Mesías, pero ellos habían dispuesto en su corazón no creer, hermano, así como mucha gente que hay en este lugar y allá afuera. O sea, no es por falta de evidencia que no sepan que la palabra es la palabra de Dios o que Jesucristo es el Salvador, simplemente porque en su corazón han decidido ¿qué? No creer, no creer. Hebreos habla de ese pecado, que es pecar voluntariamente después de haber recibido ¿qué? La verdad. Ya por mucha gente de esa ya no se puede hacer nada, porque ya saben, amado hermano. Ahora, ellos van a añadir un pecado más a sus pecados, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Vaya usted ahí a Mateo 12:38. ¿Qué se atrevieron a hacer después de acusar a nuestro Señor? Y a pesar de que nuestro Señor Jesucristo les explicó, ¿qué se atrevieron a hacer en el 38? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. A ver, ¿cómo ve usted esto? A ver, ¿qué más necesitaban para creer que Jesús era el Mesías? A ver, ¿no ya había hecho cientos de señales? Dice el Evangelio de Juan que si se escribiesen en los libros todo lo que hizo Jesucristo, no cabrían en el mundo, porque en la Biblia no están todas las señales y milagros que hizo Jesucristo. Hay muchas señales y milagros que no quedaron inscritos, pero Él sí autentificó que era el Mesías a través de las señales que hacía, ¿sí? Y aún así querían que ver qué señal. Vaya usted a Juan 6:30. Habría que preguntarles a algunos de aquí: bueno, ¿a ti qué te falta para creer que Jesús es el Señor? Y que debes de adorarlo, debes de obedecerlo, debes de servirle. ¿Qué te falta? ¿Ya lo tiene ahí Juan 6:30? Dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y qué? ¿Qué obra haces? Y le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. A ver, ellos ¿por qué creían en Moisés? Que era enviado de Dios, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Porque Dios a través de Moisés les dio el maná. 40 años, hermano, descendió pan del cielo para que fueran sustentados en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Pero eso era símbolo de ¿qué? Ese maná era símbolo de ¿qué? Del verdadero pan, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita Jesucristo les va a dar una señal más grande que esa y les va a decir: yo soy ese pan que ha descendido del cielo, el pan verdadero. Vean esa señal, vaya usted viendo. Y Jesús les dijo en el 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjese aquí, no solamente para sustentar un pueblo en el desierto, sino para darle vida ¿a quién, hermano? Al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Al mismo tiempo les está diciendo que Él es el pan que descendió ¿de dónde, hermano? Del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? ¿Qué más señal querían, amado? ¿Si era una señal esta de que Jesucristo había venido del cielo? ¿Sí demostró haber venido del cielo, amado hermano? ¿Quién había hablado como él antes? ¿A quién se le habían sujetado los demonios como a él? ¿Quién había hecho tantos milagros como había hecho Jesucristo? Nadie, amado hermano. ¿Tenían alguna excusa para no creer? Vea cómo les dice Jesucristo en Mateo 16. Les llama hipócritas. A ver, ¿cómo les llama? Hipócritas. Porque no tenían excusa ya para creer que él era el Mesías, hermano. No tenían excusa. Mateo 16. ¿Para qué le pidieron la señal? Vinieron los fariseos y saduceos, ¿para qué, hermano? Para tentarle. Hay gente, amado hermano, que va a preguntar acerca de nuestra fe, nuestra religión, pero no porque quiera conocer a Cristo, sino quiere encontrar algo que esté mal en nosotros y quiere atacarnos. ¿Sí? A Cristo no le preguntaban realmente para aprender, para saber, no, para tentarle. Siempre le preguntaban o le pedían algo, ¿para qué? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Ya les había dado don Juan esa señal, amado hermano? Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. A ver, ¿qué sabían distinguir, hermano? ¿Tú sabes cuando va a llover? Sí, se ve nubladón así con nubes negras, ¿no? ¿Sabes cuando va a haber un bonito día? Está despejado y está el solecito. ¿Cuántos dicen amén? Así, mira, ¿qué deberían de saber los judíos? Sigan leyendo. Más las señales de los tiempos, ¿qué dice? Pero le llama hipócritas. ¿Qué les está diciendo? Ustedes saben que yo soy el Mesías. Estaba escrito que antes que yo apareciese, Dios enviaría a su mensajero a preparar mi camino. ¿Ya había venido el mensajero? ¿Ya había venido Juan el Bautista? ¿Ya había anunciado que tras de él venía uno más poderoso que él, que iba a bautizar en el Espíritu Santo? ¿Ya lo habían escuchado a Juan el Bautista? ¿Ya le habían preguntado a Juan el Bautista que si era el Mesías y les había dicho que no? O sea, ¿había alguna excusa para no creer que Jesucristo era el Mesías? Ahora, ¿tenían las escrituras? Jesucristo les dijo: ustedes escudriñan las escrituras pensando que hay vida eterna. Las escrituras dan testimonio de mí, y vosotros no quieren venir, ¿qué? A mí para que tengan vida eterna. O sea, no les faltaba nada para creer que Jesús era el Mesías. Simplemente habían puesto en su corazón que no creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo les llama ahí? Dice hipócritas. En el 4, generación mala y adúltera demanda señal. Ahorita se lo vamos a ver en Mateo. Ahorita lo vamos a ver. Miren, en Mateo 2:16, ¿se acuerda quién vino a anunciar que ya había nacido el Mesías? Sí lo ha leído, ¿no? Los magos de Oriente. Ellos habían visto ya la señal de que el Mesías, ¿qué? Había nacido. Dice ahí: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué estaban reconociendo aquí los magos de Oriente, hermano? Que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjense, y convocados todos los principales sacerdotes. A ver, ¿cuántos se convocaron? Y los escribas del pueblo, que eran las autoridades religiosas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí sabían, hermano? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, ¿sí conocían las escrituras? ¿Sí las leían cada día de reposo?
Un día Jesucristo entró un día de reposo a leer las Escrituras y le dieron el rollo del profeta Isaías y leyó donde hablaba del Mesías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Y les dijo claramente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ¿sí vieron o no vieron ahí? O sea, tenían todas las pruebas de que él era el Mesías, amado hermano. ¿Hizo las señales que tenía que hacer el Mesías? Sí las hizo. Le dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, sanó al cojo, al mudo, dio libertad a los cautivos. Entonces, ¿hay excusa, amado hermano? Estaban añadiendo pecado ¿a qué? A su pecado. Estaban endureciendo su corazón cada vez más. En Mateo 12:39, ¿cómo les dice el Señor Jesucristo? Generación mala y adúltera. A ver, ¿cómo les llama? Ya les había llamado generación de víboras, hijos del diablo. Ahora les dice directamente: ustedes son malos y adúlteros, hablando espiritualmente. ¿Por qué les llama adúlteros? Ellos decían que eran hijos de Dios, el pueblo de Dios, pero realmente amaban a Dios, realmente servían a Dios. Dice la Escritura que ellos lo honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí, cuando estamos adorando a Dios, en verdad estás entendiendo lo que estás cantando? Si tú no entiendes lo que estás cantando y simplemente estás repitiendo, tú no estás adorando a Dios con todo tu corazón. Simplemente estás repitiendo algo que está escrito, pero no estás entendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que ni siquiera están cantándole al Señor. Imagínate. Eso está más grave todavía, porque ¿por qué no pueden cantarle a Dios? No lo conocen. No lo conocen. Simplemente no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. El creyente lo adora en espíritu y en verdad. ¿Sí? Israel, ¿por qué no podía adorar a Dios en verdad? No lo conocía. No conocía. Ahora, tenía las escrituras, sí, pero no las entendía como se debían de entender. No las creía. Jesucristo los acusó de no creer a los escritos de Moisés, a la palabra de Dios. O sea, sí la estudiaban, sí la oían, pero no creían a la palabra de Dios, porque Cristo les dijo: si le creyeran a Moisés, él escribió de mí, y ustedes no creen en mí. O sea, no creían a la palabra de Dios. ¿Le servían a Dios o servían a sus propios vientres? Ellos habían hecho de la creencia en Dios un negocio. ¿Se acuerda usted? Se estaban enriqueciendo, como hay mucha gente que no es de Dios lo está haciendo. Por eso le llamó generación ¿qué? Mala y adúltera, amado hermano. En Mateo 12:39-40 dice ahí, perdón, el 39 dice: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será ¿qué? ¿A qué se refiere? Porque después dice que sí se les va a dar una señal. En ese momento Jesús no iba a hacer una señal. En ese momento que le dijeron: queremos ver de ti señal, no les voy a hacer ninguna señal ahorita, pero sí se les va a dar una señal. ¿Cuál señal, hermano? La del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Su muerte y su resurrección. Esa es la señal. Porque así como Jonás estuvo 3 días, ¿qué dice ahí? En el vientre del pez. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos? A ver, ¿cuál es la señal que sí se les iba a dar? Su muerte y su resurrección. Ellos iban a ser testigos de su muerte y de su resurrección, y aún así no iban a creer. Esto es increíble. Aún así no iban a creer, porque ellos ya habían dispuesto en su corazón negar que Jesucristo era el Mesías. Vamos a verlo ahorita. Por eso, mire, vamos a ver ahí que dice Mateo 16:21.
¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba a punto ya de ser arrestado por los judíos y entregado a los romanos? ¿Qué es lo que él comenzó a predicar, hermano, a enseñar? ¿Qué dice ahí en el 16:21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué le era necesario, hermano? ¿Por qué le era necesario esto? Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar para salvar a su pueblo de sus pecados. A ver, ¿ya estaba qué? Ya estaba escrito. ¿Ya lo leían los judíos en sus sinagogas? Pero no lo entendían. Pero ya estaba escrito. ¿Quién ha escudriñado la escritura y ha visto dónde estaba escrito, amado hermano? Vaya usted a Salmos 22:16. ¿Qué escribió David de Cristo, amado hermano? ¿Cómo iba a morir Jesucristo? ¿Sí sabe que estaba escrito que iba a morir crucificado? ¿Sí lo sabe? Tienes que saberlo, amado hermano. Cristo no murió como a los romanos se les ocurrió o se les antojó, no. Cristo murió como el Padre lo determinó. Mire, vamos a ver aquí cómo ya estaba escrito su muerte y su resurrección, vamos a verlo. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Qué dice? Horadaron mis manos y mis pies. ¿A qué se refiere que horadaron sus manos y sus pies? Que los iban a perforar. Aquí habla de su crucifixión. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. ¿Sí ha leído el cumplimiento de esa profecía? Y sobre mi ropa, ¿qué dice? Echaron suertes. Esto, ¿cuántas veces cree que lo haya leído los judíos? Desde niños les enseñaban esta palabra, hermano. Sí sabían pero lo entendían, no lo entendían, pero sí sabían que tenía que morir. Ahora, ¿dónde habla de su resurrección? Salmo 16:8. El reloj de aquí ya no sirve, creo. Ahí me van avisando cuánto tiempo tengo. Ya no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo va ahí? ¿18? Ah, bueno, para ahí tener una idea, porque creo que aquí ya no sirve este reloj. ¿Ya tiene Salmo 16? Desde el 8. ¿Qué dice, hermano? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién escribió este salmo? El rey David. ¿Pero de quién está hablando David? ¿Cómo sabemos que está hablando de Jesucristo? A ver. ¿Cómo podríamos demostrarle a alguien y decirle, aquí está hablando de Jesucristo? Porque Pedro nos lo revela en el libro de Hechos. Vaya usted a Hechos, capítulo 2:25. Tú tienes que saber trazar la palabra de Dios, amado hermano, porque la misma Biblia se interpreta ella misma. A ver, ¿quién interpreta la Biblia? La Biblia misma. Ahorita platicábamos con Mercedes que ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas sectas y todas tienen la mayoría tienen la misma Biblia? ¿Cuál es el problema? La interpretación. El problema está en cómo la interpreta cada religión, cada líder. ¿Sí? Por ejemplo, los católicos, ellos le han dejado
toda la interpretación a sus líderes, al Papa. Si el Papa dice que es así, ¿ellos qué hacen? Lo aceptan. ¿Dónde está el error de ellos al aceptar lo que dice el Papa? En no estudiar la palabra de Dios. No la estudian. Si ni los cristianos la estudian, imagínense los pobres católicos. No la estudian. Ellos dan por hecho que si el Papa lo dijo, el Papa puso una doctrina donde él es infalible, donde él no se puede equivocar, y si el Papa dice que hay que adorar a María, ¿qué van a hacer los pobres católicos? Van a adorar a María. Cuando la escritura está que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? ¿Se nos prohíbe adorar a la creación? ¿Qué es María? Es creación de Dios. No podemos adorar la creación, hermano, pero por eso está escrito que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a ver aquí Pedro, cómo por el Espíritu Santo nos muestra que esta profecía, que este salmo de David hablaba claramente hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo ahí, dice ahí, porque David dice de él, está refiriéndose al salmo que acabamos de leer: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Se acuerda que leímos esto? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, aquí les va a demostrar que este salmo no se refería a David. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. ¿Y qué dice, hermano? Y su sepulcro estará con nosotros hasta dónde, hasta cuándo, hermano. Aquí le está demostrando que ese salmo no estaba hablando de David, porque si no David ya hubiera sido resucitado, pero seguía ¿dónde seguía David? En el sepulcro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. A ver, ¿qué sabía, amado hermano David? Que el Mesías, ¿de dónde iba a venir, hermano? De su casa. Vea glorioso esto que sabía David, para que se sentase ¿dónde? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. A ver, ¿de qué estaba hablando en ese salmo David? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por eso cuando Pablo enseñaba el evangelio, ¿qué decía? Lo mismo que yo he recibido es lo mismo que les enseño, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí recuerda usted? Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La doctrina de Cristo no era una doctrina nueva que fuera contraria al Antiguo Testamento. De hecho, él estaba dando cumplimiento a todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina de los apóstoles tampoco era una doctrina nueva. Toda estaba escrita en el Antiguo Testamento, porque Cristo le vino a dar cumplimiento a toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vaya usted ahí a Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos, ¿qué dicen? ¿A qué se arrepintieron, hermano? A la predicación de Jonás. ¿Cuántos han leído esa historia de Jonás? ¿Sí? Jonás no quería ir a predicarles, Dios trata con él, se lo traga un pez, tres días, lo escupe, obedece a Dios, va y predica, y toda la ciudad se convierte. ¿Cuántos les gustaría ver un día eso, que por lo menos los que estamos aquí, todos se convirtieron? Ya para empezar. Sería algo glorioso, ¿no? Ahorita creo que mi hermano Rodolfo oró por avivamiento, parece que fue su oración. ¿Sabe que mucha gente cree que el avivamiento es que la gente se esté cayendo y esté haciendo cosas raras, brincando y riéndose? Mucha gente le llama, ¿qué cree usted que es avivamiento?
Que venga el Espíritu Santo, hermano, y empiece a convertir a los incrédulos. Ese es el avivamiento. Mire, Pedro, en su primer predicación, dice que predicó el Evangelio de Jesucristo. Más de 3,000 personas se convirtieron. Después vuelve a predicar y más de 5,000 personas se convirtieron. Ese es un avivamiento. Ore por eso, amado hermano. Ore para que el Señor, porque mira, no está en el predicador que la gente se convierta. Puedes poner aquí al mejor predicador del mundo. A mí me gusta cómo predica un predicador, el pastor Sugel Michelén, Núñez, Paul Washer, Urban. ¿Cuántos han escuchado al pastor Urban? Para mí son de bendición. Podemos invitarlos un día y así va a haber gente que ni así se va a convertir. Porque solamente Dios salva. Solamente. Y Él ha establecido que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. ¿Dicen amén? Entonces nuestra oración a Dios es: ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Porque aquí hay gente, yo en mi oración siempre le digo a Dios: Señor, aquí hay gente que tiene más de 10 años escuchando la palabra de Dios y no vemos fruto en su vida. No vemos fruto, no vemos arrepentimiento, no vemos un amor real por Dios. No vemos eso, amado Dios. Ten misericordia de ellos. Porque hay un peligro, amado hermano. Mira, si te estás llenando de conocimiento y aún así no quieres venir a Cristo, estás endureciendo tu corazón cada día más y más. ¿Y qué va a hacer un día Dios? Puede ser que te deje y te entregue a una mente reprobada, y ahorita vamos a ver que tu estado puede venir a ser peor. ¿Qué es lo que va ahorita a suceder con esta gente? Su estado, ¿cómo va a venir a ser? Peor, amado hermano. Que Dios tenga misericordia de todos. ¿Cuántos amén? Ahora, ¿qué les dice? He aquí más que Jonás en este lugar. A ver, ¿qué les está diciendo? ¿Cómo consideraban ellos a los profetas, a los patriarcas? ¿Cómo los consideraban? Como hombres de Dios, ¿no? Como hombres muy por sobre de ellos. Como gente que ellos decían: nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. ¿Cómo consideraban a Moisés? Como un gran profeta de Dios. Pero aquí Cristo les está diciendo: he aquí uno mayor que Jonás. Porque dice Hebreos que Dios le habló al pueblo por medio de profetas, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por el Dios hecho carne. Estaba Emmanuel con ellos, Dios con nosotros, con ellos, hablándoles Dios directamente. Ahorita, aunque yo estoy hablando y predicando, el que te está hablando es Dios. ¿Cuál será? Amén. Porque es la palabra de Dios. A mí me duele mucho cuando, ahora que estamos haciendo la reforma de la iglesia, que alguien se opone a algo que es de Dios. Es increíble que alguien se oponga a algo que es de Dios. A ver, lo que estamos haciendo, ¿lo estamos inventando nosotros? ¿Se nos ocurrió de repente? ¿Estamos algo haciendo que no sea bíblico? Y si tú crees que estamos haciendo algo que no sea bíblico, tienes todo el derecho de venir y decirlo. Pero si es bíblico, tú no te estás oponiendo a nosotros. Tú te estás oponiendo a Dios. Y ten cuidado. ¿Sí? ¿Nadie dice amén? Amado hermano, yo tengo aquí, tú me conoces desde hace 20 años. Jamás voy a buscar tu mal. Jamás. De hecho, yo oro por ti todos los días. No voy a buscar tu mal. Me puedo equivocar, sí, y ven y dímelo bíblicamente si nos estamos equivocando, pero bíblicamente. ¿Sí dice amén, amado hermano? Entonces, más que Jonás, porque él es Dios. ¿Qué más les dice en el 42? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará también, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y qué les dice? ¿Cómo consideraban ellos a Salomón? ¿Qué dice la escritura? Que jamás había habido un hombre tan sabio como él, ni lo habría jamás. Fue el más sabio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y sí tenía una sabiduría extraordinaria, pero ¿quién le dio esa sabiduría? No era de él, no era de él. El Señor se la dio.
Por eso Jesucristo dice, aquí hay uno mayor que Salomón, porque aquí ante ustedes está la sabiduría encarnada. A ver, ¿quién era Jesucristo? La sabiduría encarnada. Dice la Escritura que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Para mí es una tristeza que mucha gente no sepa lo que tiene realmente en sus manos. Una de mis oraciones a Dios siempre es: gracias, Señor, gracias, porque este es un tesoro que nos has dado a tus hijos, tu palabra. Y todos los días, ahí está mi familia, usted pregúntele, me esfuerzo por dedicarle horas al estudio de la palabra de Dios, horas, porque yo lo veo como algo, no encuentro la palabra, pero imagínese, tienes un tesoro, hermano. Este es un tesoro de Dios. Dios nos ha enriquecido en toda palabra y conocimiento, y nos manda a adquirir sabiduría. A ver, ¿qué te manda? ¿Y dónde la vas? ¿Cuántos de aquí oran por sabiduría? A ver, nada más como 10. ¿De acá no oran por sabiduría? ¿Y cómo crees que te va a llegar? A ver, así, dame sabiduría, y ya el otro día tú ya eres sabio. ¿Así te va a venir la sabiduría? ¿Cómo te va a venir la sabiduría? Medita en la palabra de Dios día y noche, día y noche. ¿Cómo sabemos quién lee la palabra de Dios? ¿Tú has platicado con hermanos de aquí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿has platicado con el hermano Lalo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Lalo? Yo puedo ver en su vida realmente que él ha nacido de nuevo. Yo lo conozco desde que era chamaco, al hermano Lalo, y he visto su proceso de cómo era religioso, pero cómo Dios en su misericordia lo alcanzó, y puedo ver realmente que estudia la palabra de Dios. Puedes hablar con él la palabra de Dios y él conoce la palabra de Dios. Pero no solamente Lalo, todos deberíamos de conocer la palabra de Dios. Ahora que dijimos que solo van a tocar los instrumentos los que sean teólogos, muchos como que se espantaron. Todo creyente debe de ser teólogo. ¿Qué es teólogo? Pues alguien que conoce a Dios, alguien que conoce la palabra de Dios. No te puedes llamar cristiano si no conoces la palabra de Dios. ¿Cuál es el amén? ¿Cómo adquiriste la fe? Por medio de oír la palabra de Dios. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios. Mira, hay mucha gente que hasta en la oración nos damos cuenta que no son creyentes porque no mencionan la palabra de Dios. En tu oración tiene que estar la palabra de Dios. En la adoración tiene que estar la palabra de Dios. En tus pláticas tiene que estar la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y si no conoces la palabra de Dios, aún hay tiempo. Dile a que está a tu lado, aún hay tiempo. Ponte a leer las escrituras, es un mandamiento de Dios. Medita en mi palabra de día y de noche. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. Entonces, ¿más que Salomón o no? Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, amado hermano. La luz de la vida, el conocimiento de la verdad que nos ha hecho libres. Amén. En Mateo 12:43. Sí, Mateo 12:43. Recuerde que vamos a terminar todo el capítulo 12, primeramente Dios. Porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Mire, vamos a verlo ahí. Aquí Jesucristo va a hablar esto que pareciera extraño en lo que está diciendo. Va a meter esta historia. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Y qué dice? Y no lo halla. Entonces, ¿qué dice ese espíritu? Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿qué hace ese espíritu que sale según de ahí del hombre? Y entrando moran allí. Y ponga atención, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, ¿sí? Así también acontecerá esta mala generación. ¿Por qué está contando esta historia de este hombre que le salió un demonio y le llegaron 7 peores? ¿Sabe que la mayoría de los creyentes de aquí hace una doctrina, y por eso en las iglesias hay el ministerio de liberación, donde expulsan
demonios a los creyentes o a la gente que llega por primera vez a la iglesia, o hacen guerra espiritual, y hacen muchas cosas de estos pasajes. ¿Por qué está contando esta historia Cristo de esta persona que le sale un demonio y regresan 7 peores? Está ilustrando esto para mostrarles a esta generación malvada y adúltera que así como le sucedió a este hombre que sale un demonio y regresan 7 y su estado va a ser peor, su estado de ellos ¿cómo va a ser, hermano? Peor. Léalo ahí en el último versículo que leímos. Y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre, ¿qué dice? Viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá o sea, ¿qué les está diciendo a esa generación? Que a pesar de todas las evidencias, está rechazando a Jesucristo como el Mesías. ¿Qué le va a pasar? Su estado, ¿cómo va a venir a ser? Peor. Peor, amado hermano. Ahora, ¿cómo te imaginas que va a ser peor su estado? ¿Cómo te imaginas? Ahorita lo vamos a ver. Mira, quiero llevarte esta cita, 2 de Timoteo 3:13. ¿Qué le pasa a los malos hombres engañadores? ¿Qué les va a pasar? Van a ir de mal en peor. ¿Sí lo tiene ya? 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué? Y siendo engañados. A ver, ¿qué le pasó a esa generación malvada y adúltera? ¿Qué le pasó, amado hermano? Ahorita vamos a ver que a pesar de que fueron testigos de la señal de Jonás, negaron la resurrección de Cristo, hermano. Lo vamos a ver. Ya no había manera de poder, ya no había manera de que ellos pudieran ser salvos, hermano. Si vieron la señal de Jonás, ahorita lo vamos a ver. Mira, ¿cuántos han leído la parábola del rico y Lázaro? A ver, ¿qué pidió el rico? Primero pidió misericordia, ¿sí? Que quería que le mojaran sus labios con una gota de agua, ¿se acuerda usted? Y le dijeron que no, que ahí ya no había misericordia, que él había decidido gozar de los placeres del mundo y que ahí le tocaba pagar. Cansen, amén. Si aquí hay alguien que no es creyente, ahorita por la gracia común de Dios, tú estás sano, tú comes, tú tienes un techo, tienes una familia, tienes un montón de bendiciones de Dios. Pero si no buscas a Cristo, vas a pagar el no haberle dado las gracias ni la gloria al Dios que te da todas esas cosas. Y vas a ir a un lugar de tormento por toda la eternidad. Y ahí no hay misericordia. Ahorita todavía está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la segunda vez viene como juez a juzgar a vivos y a muertos. ¿Qué más pidió este hombre rico? Que le fueran a avisar a su familia. Fíjense, avisen a mi familia para que no vaya a venir a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Las escrituras tienen las escrituras. En las escrituras dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas, que hay que dejar el pecado y seguir al Señor. ¿Conocen amén? O sea, y no quisieron hacer caso, ¿qué? A las escrituras. Ahora, ¿qué más les dice? Vamos a verlo ahí. Le pide, mándales a alguien que ya murió, que se levante de los muertos y vaya a decirles si sí le van a creer. Eso les dijo, miren, vamos a verlo. Ahí dice en el 28, Lucas 16, perdón. Lucas 16, 28. No les había dado la cita, ¿ah? Yo pensé que ya se la sabía. Gloria a Dios. Ya ve por qué me doy cuenta que no lee. ¿Sabes lo que más tienes que leer? Mire, yo siempre recomiendo, porque luego me dicen, ¿qué debo de leer, pastor? Empieza a leer los evangelios para que te conviertas y puedas entender toda la Biblia. ¿Conocen amén? Imagínense un inconverso leyendo el Antiguo Testamento, ¿qué va a entender? No va a entender nada. Pero empieza, si te conviertes, vas a entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
¿Qué dice en el 28? Pero en el 27 dice, te ruego pues que, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ya les estás avisando a tu familia que se va a ir a este lugar de tormento si no se arrepiente? Avísales ahorita, no les vas a decir cuando estés en el infierno. No, ahorita avísales. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham les dijo, perdón, a Moisés y a los profetas, ¿qué? Tienen, óiganlos. Le está hablando de las escrituras, ¿eh? Él entonces dijo, no, padre Abraham, fíjese la sabiduría de este hombre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ponga atención, si no le crees a las escrituras, tampoco se persuadirán. ¿Qué dice? O sea, ¿a qué le tienes que creer? A la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A la gente le parece muy extraño, muy increíble que simplemente por la fe en Jesucristo sea salvo. Allá afuera dice que estamos locos. ¿Sabías que la Iglesia Católica estableció en su catecismo que si alguno dijere que somos salvos por la sola fe en Jesucristo, somos ¿qué? Malditos? ¿Y qué dice la Escritura? Que el justo por la fe vivirá. Que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Será verdad? Es verdad. Somos salvos por la pura sola fe. Por la fe en Jesucristo. Él dijo cuando murió, consumado es. Él pagó no la mitad de tu deuda, no la mitad de tus pecados. Como los católicos enseñan que tienes que ir al purgatorio a estar pagando algunos pecados. No, todos tus pecados fueron perdonados si has creído en Jesucristo. Todos tus pecados. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a qué le tenían que creer, hermano? A las escrituras. Ya vimos que las escrituras hablaban de ¿qué? De que Jesucristo había resucitado. Ahora, vamos a ver que les va a ser dada la señal de Jonás a esta generación perversa y ni aún así van a creer. Mateo 27, 62. Vamos a verlo. Fueron testigos, hermano. ¿Sabes a cuántos se les apareció Cristo resucitado? ¿Sí lo has leído? A más de 500 personas. No a 2, 3, 12, no. A más de 500 personas. Mateo 27, 62. ¿Lo tiene? Al día siguiente, ya nuestro Señor Jesucristo había muerto, había sido sepultado, que es después de la preparación. Se reunieron. ¿Quiénes se reunieron, hermano? Los sacerdotes y los fariseos, la generación perversa, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué? O sea, sí sabían que les había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, o sea, se roben el cadáver, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que ¿qué? Que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. ¿Y qué dicen? O sea, había soldados alrededor de la tumba de Jesús, hermano, y era una guardia, eran muchos soldados. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Vean este acto sobrenatural, ¿eh? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo ve usted un soldado? ¿Cómo era un soldado, hermano?
¿Era un hombre débil, temeroso? ¿O era un hombre en ese tiempo valiente que no le importaba dar su vida por causa de su César? Era un hombre guerrero, ¿sí? Y ahí cómo estaba ante un ángel. Estaban temblando. Vea nada más, vea nada más cómo estaban. Bueno, dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Todo esto lo están oyendo los guardas, hermano, He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Vean aquí, Jesús resucitado, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, de los que estaban cuidando la tumba, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían, ¿qué? Ahí está la señal de Jonás. ¿Sí fueron testigos ellos de lo que había pasado, hermano? ¿Sí oyeron claramente de los guardias? ¿Les podían mentir los guardias? No, porque no eran, ellos ni siquiera eran creyentes, hermano, los guardias. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, vean cómo fueron de mal en peor. Dieron mucho dinero a los soldados, vean, diciendo, decís vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. A ver, ¿cómo los ve usted estos líderes religiosos que decían creer en Dios? Eran hipócritas, mentirosos, farsantes. Ya no había manera de negar que Jesús era el Mesías, ya no había manera. ¿Y qué hicieron? Sobornaron a los guardias. Miren, ahí está su lana, digan que se lo robaron. Porque si dicen que resucitó, muchos van a creer en él. ¿Qué tenían que hacer ellos al oír que había resucitado Cristo? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse, hermano. Arrepentirse y creer en Jesucristo, adorar a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Pero vea el corazón del hombre. Yo apenas le predicaba a un amigo de la escuela. Yo pude ver la dureza de su corazón, hermano, pero créame, porque ya no había manera de, él me argumentaba primero, me empezó con sus argumentos. Cuando ya le expliqué la Biblia, ya no había manera ¿sabe qué terminó diciéndome? Me dice, bueno, sí voy a buscar mi salvación, pero cuando ya tenga 80 años. Ahorita voy a gozar la vida y ya cuando tenga 80 años voy a buscar mi salvación. O sea, ¿sí sabe o no sabe? Sí sabe. Sí sabe que es pecador, sí sabe que la Biblia es la palabra de Dios, sí sabe que hay que arrepentirse, porque me dijo, primero la gozo y luego me arrepiento. O sea, sí sabe que se tiene que arrepentir. El que está a tu lado, ¿sí sabrá que se tiene que arrepentir ya? ¿Sí lo sabrá o estará en ignorancia? Ya lo sabe. ¿Sí sabrá que él no se creó a sí mismo? ¿Sí lo sabrá? ¿O pensará, no, yo me hice solito a mí mismo? Como dicen allá afuera, yo me hice solito a mí mismo. Él sí se entenderá que vive por la gracia de Dios, que respira por la gracia de Dios, y entenderá que un día dará cuentas de su vida. ¿Y por qué no se quiere arrepentir? Por la dureza de su corazón, porque ama más su pecado que a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien te argumente, termínale diciendo, mira, ¿sabes por qué no quieres creer? Porque tú amas más tu pecado que a Jesucristo. Y no me pongas excusas tontas de que cuál es la religión verdadera, porque yo no te estoy predicando religión, te estoy predicando al Señor de señores, a Cristo. ¿Cuál es el amén? Ahora, ¿qué pasa con esta mentira? Dice en el 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Qué les iba a pasar a los soldados por esto que pasó de que le robaron el cadáver? Los iban a matar.
pero ellos iban a interceder por ellos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Los soldados, ellos les importaba eso, no les importaba, ellos no creían, a pesar de que también fueron testigos. Este dicho, ponga atención, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con todos los judíos de esa generación y de esta generación? Se están perdiendo por causa de esta mentira. Por causa de esta mentira. Si aquí los líderes hubieran reconocido a Jesucristo como Mesías, muchos judíos los hubieran seguido, pero fueron tropiezo para toda la nación judía. Ahorita usted puede ver a la nación judía, hay quienes piensan que todavía es el pueblo de Dios. Usted véalos en internet, hermano, si es el pueblo de Dios. Son idólatras. Ya están llenos también de homosexuales y hacen sus marchas del orgullo gay ahí en el pueblo judío. Ahí. Ya no tienen la palabra de Dios, ya tienen sus tradiciones, sus creencias de ellos. Ya hay un montón de sectas de judíos, porque ya fueron de mal en qué, amado hermano. En peor, amado hermano. Mira, Romanos 1, del 1 al 4. ¿Sabes que la resurrección de Cristo fue la mayor declaración de que Él era el Mesías, hermano? ¿Sí lo has leído? ¿Cómo fue declarado Jesús como Hijo de Dios? Según Romanos 1:4. Por la resurrección de entre los muertos. Ya ahí no tenía que haber duda ya de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Lo tiene Romanos 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde ya viene el evangelio, hermano? Desde el Antiguo Testamento. Ahí está el evangelio. Ya lo vimos ahorita, su muerte, su resurrección. ¿Acerca de quién es el evangelio? De su Hijo, de Cristo. ¿A quién tienes que predicar, hermano? A Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate aquí la profecía, que Él venía de la casa de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Cómo, hermano? Fue la señal de Jonás. Ya no había más señal. Si no creías ya que Jesucristo a través de su muerte y resurrección era el Mesías, ya no hay más que hacer por esa gente. Toda esa gente, ¿a dónde fue al morir? Al infierno. Todos esos religiosos ya están en el infierno, hermano, porque no creyeron al mensaje y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12:46. Ya vamos a cerrar. (12:46). Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. ¿Y qué querían hacer, hermano? Y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. ¿Por qué estaba desconociendo a María y a sus hermanos como su familia? Porque dice la Escritura que aún ellos no habían creído en Él. No habían creído en Él. En una ocasión lo vieron que la gente estaba alrededor de Cristo porque estaba echando fuera demonios. ¿Y qué cree que dijeron de Cristo su familia? Que se estaba volviendo loco. Su misma familia, hermano, sus hermanos. Gracias a Dios después sí se convirtieron, pero al principio no creían. Ahora, ¿qué está enseñando aquí Cristo con esto que les está diciendo? Que su familia son los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Qué les está enseñando? ¿Cómo te hiciste tu familia de Cristo? Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. O sea, aquí le está enseñando que Él es el Hijo de Dios, porque Él dice: el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Que creamos en Jesucristo.
Esa es la voluntad del Padre, que creamos en Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo ahí, Juan 6:40. Si tú no sabes cuál es la voluntad del Padre, es que creas en Jesucristo. Y de ahí vas a poder guardar sus mandamientos. Si tú no crees en Jesucristo, tú nunca vas a poder amar a Cristo ni guardar sus mandamientos. Nunca lo vas a poder hacer. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermano? Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, ¿qué es que veas al Hijo? Que le reconozcas, que le creas, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cree en Él, tenga vida eterna. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios, amado hermano? Que creas en Cristo y que tengas ¿qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, no a los que hacen una oración de decirle te invito a mi corazón, no, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibir a Cristo? Creer en su nombre, confesarlo como el Señor, como el Salvador. Como dice Romanos, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tu vida tiene que reflejar que Él es tu Señor, ya te lo he enseñado, amén. En Gálatas 3:26 dice que todos somos hijos de Dios, pero ¿quiénes todos, hermano? Gálatas 3:26, ¿quiénes? Para que le enseñes allá afuera que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesús. ¿Dónde lo dice? Gálatas 3:26. A ver, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos? Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí se consideran la familia de Dios? Cuando tú saludas a los que vienen aquí como hermano, ¿realmente estás entendiendo lo que le estás diciendo? Si es tu hermano, si lo conoces, dice la hermana, lo estoy conociendo. Ya tenemos como 10 años aquí, la mayoría. Ya es una vergüenza que no conozcas a todos. En verdad es una vergüenza. Yo sí los conozco a todos. A todos los, gracias a Dios los conozco a todos. De hecho, a mí me invitan todos. Y yo le digo, ¿por qué no invitas a Julano? ¿Por qué no invitas a Sultano? ¿Por qué será? ¿No lo conoce o no lo quiere conocer o le cae gordo o no tiene la unción o yo no sé? Es increíble que al pastor lo vean como algo especial, como que, ay, invita al pastor porque es el pastor. ¿Qué decía Cristo? ¿A quién tenías que invitar a comer? Al necesitado, para que Él no te vuelva a invitar. ¿Cuál es el amén? Pero yo no sé por qué tenemos malas prácticas. Mira, yo soy como tú, redimido por la sangre preciosa de Cristo. Tengo una función en particular, nada más, pero yo valgo lo mismo que tú, la sangre de Cristo. Y tenemos que empezar a vernos como hermanos todos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor unos por otros.